Me permito extender un saludo para todos aquellos que sintonicen este video. Mi nombre es María Valentina Bundis Jiménez. Pertenezco al grupo E del segundo semestre de la carrera de Contaduría Pública en la Universidad de Estudios Profesionales de Ciencias y Artes. El día de hoy, con fines académicos, realizaré una exposición de los contratos mercantiles contenidos en el Código de Comercio vigente y aplicable para todos los estados de la República Mexicana, para la materia de Derecho 2 impartida por el licenciado Héctor Alejandro Llamas Flores. Sin más preámbulos, daré inicio con el tema. Iniciaré entonces con el contrato de comisión mercantil, que comprende los artículos 273 a 308. Este artículo se define, pues refiere del acuerdo realizado entre dos partes para llevar a cabo el mandato en actos de comercio de comisión mercantil. El objeto es la realización de actos de comercio mediante el mandato. Su utilidad reside en la ampliación de la actividad comercial sin una elevación de costos considerable, así como la protección de ambas partes. Para que el comisionista desempeñe su cargo, no necesita ser constituido en una escritura pública, aunque si bien es válido que éste lo reciba tanto verbal como escrito, cuando se haga de manera verbal se debe ratificar el mismo por escrito antes de que concluya el negocio. En caso de que el comisionista se rehusara a aceptar el encargo, deberá avisarlo inmediatamente o por el correo más próximo al día que recibió la comisión. De lo contrario, será responsable de los daños que sobrevengan al comitente. Es decir, que el comisionista debe avisar al comitente de la manera más rápida posible para que no se haga acreedor de tener que pagar daños y perjuicios que puedan ocasionar que se tarde en avisar. En caso de que el comisionista lleve a cabo alguna gestión desempeñando el encargo que se le ha conferido, queda sujeto a hacerlo hasta su conclusión, quedando entonces tácitamente aceptada la comisión. Es decir, que si el comisionista de una u otra forma empieza a realizar las actividades que se le han conferido, es entonces que se entiende de manera casi automática que acepta dicha comisión. Aunque éste se rehusara a cumplir, la comisión deberá llevar a cabo aquellas diligencias que sean de indispensable necesidad para la conservación de los efectos fiscales que el comitente haya remitido, hasta que se asigne un nuevo encargado, sin que se entienda tácitamente que éste ha aceptado la comisión. Es decir, que el comisionista quede obligado a realizar aquellas actividades que sean indispensables para que la comisión no pierda efectos fiscales. Esto se hará hasta que se asigne de nuevo encargado y no afectará en el caso anterior, que quedaba tácitamente aceptada su comisión. Este puede hacer vender los efectos que se le han consignado cuando el valor de los efectos no cubra los gastos, cuando al haberle avisado al comisionista que se rehúsa de cumplir la comisión, este no provea de nuevo encargado, así como se obliga a que el dinero conseguido de los efectos vendidos será depositado a disposición del comitente. Es decir, entonces, que el comisionista es libre de vender los efectos de la comisión en estos casos únicamente, y no puede quedarse con el dinero, entonces tiene que ponerlo a disposición del comitente para que éste haga lo que pues le parezca mejor. El comisionista debe desempeñar por sí mismo los encargos sin poder delegarlos con previa autorización de emplear a dependientes en operaciones subalternas, como es de costumbre, será bajo su responsabilidad. Es decir, que el comisionista debe pedir autorización para cada persona que emplee, y pues el emplear a las personas eh, que él requiera o que él piense que requiere será bajo su total responsabilidad. En aquellas comisiones que requieran de provisión de fondos, el comisionista no está obligado a realizarlas hasta que el comitente no provea de dichos fondos. En el caso de que el comisionista se comprometa a anticipar fondos, deberá suplirlos a excepción de suspensión de pagos o quiebra del comitente. Será el comisionista encargado y responsable por el extravío de los fondos en su poder en relación a la comisión, así como de devolver el sobrante. En caso de que el comisionista destine dichos fondos a una distinta inversión, se hará cargo de la indemnización de daños y perjuicios y abonará al comitente el capital y su interés legal. Deberá rendir cuentas en relación a sus libros después de ejecutada la comisión, una cuenta completa y justificada, así como abonar el saldo de lo recibido. En esta parte se nos explica que si el comisionista requiere de provisión de fondos, es decir, de liquidez económica para realizar alguno de los encargos, no queda obligado a hacerlo hasta que el comitente pues le provea de dichos fondos, pues es la comisión del mismo.
En el caso de que el comisionista pida un anticipo de los fondos para realizar los encargos, deberá pues responder por los mismos, es decir, suplirlos al momento de que rinde sus cuentas, pues él va a tener que dar como comprobante de que realmente se utilizaron esos fondos. En el caso contrario, que éste destine los fondos para una inversión propia de negocios o simplemente ajena a la comisión que se le ha conferido, pagará por los daños y prejuicios que le cause al comitente. El comisionista puede desempeñar la comisión en su propio nombre o del comitente. Es así que cuando el comisionista contrate en nombre propio, deberá responder a las personas contratadas sin necesidad de declarar cuál sea la persona del comitente, salvo en los seguros. Cuando contrate en nombre del comitente, no contraerá dicha obligación. De manera muy simple, en esta parte se nos explica que el comisionista puede realizar sus actividades tanto con su nombre como el nombre del comitente. Cuando es por su nombre y contrate a personal, pues él tendrá que responder a dicho personal por cualquier pues problema que pueda surgir, pagos, etcétera. Y si se contrata en nombre del comitente, pues no se hace acreedor de esta obligación. El comisionista debe atender a las instrucciones del comitente y no puede proceder en contra de las mismas, solo en caso de que éstas contravinieran a las leyes y reglamentos. Por decisión propia, será responsable de las consecuencias que esto traiga consigo. De ser por instrucciones del comisionista, las consecuencias recaen en ambos. Es decir, que si alguno de los encargos contraviene las leyes y reglamentos vigentes, pues en el caso de que el comisionista, aún sabiendo eso por cuenta y decisión propia, decida eh, llevar a cabo estas instrucciones, hará acreedor de pues, las consecuencias que esto traiga consigo, así como cuando las instrucciones sean las que contravienen dichas leyes y reglamentos, pues entonces la responsabilidad recae tanto en comitente como en comisionista. En el caso de que algo no estuviera previsto expresamente, el comisionista deberá consultar con el comitente. En caso de no ser posible la consulta, actuará con prudencia y cuidando del negocio como propio. Es decir, que si se presenta alguna situación que no haya estado prevista en el contrato, o que sea de alguna manera externa al mismo, pues antes de actuar de cualquiera de las formas, tiene que consultar al comitente para ver cómo se va a resolver esta situación. Y en caso contrario de que esta consulta no pudiera llevarse a cabo, el comisionista realizará la instrucción o no, actuando con prudencia y cuidando del negocio como si fuera de él. En caso de accidente imprevisto, el comisionista podrá suspender la ejecución de las instrucciones cuando, a juicio del mismo, este accidente sea perjudicial, avisando de manera inmediata al comitente. Es decir, algunas hechos o circunstancias que pueda afectar a las que pueda afectar a las actividades relacionadas a la comisión. Eh, en- por juicio propio, el comisionista puede dejar de cumplir con esas instrucciones y tendrá que avisar inmediatamente al comitente pues que ha dejado de hacerlo. Si el comisionista lleva a cabo alguna operación con violación o exceso del encargo recibido, además de la indemnización a favor del comitente por daños o perjuicios, quedará a juicio de rectificarlas o dejarlas a cargo del comisionista. Es decir, que si alguna operación no se lleva a cabo de la mejor manera o de alguna manera que pues mm, no vaya con lo establecido en la ley, eh, el comisionista deberá pagar una indemnización al comitente, así como el comitente queda en plena libertad de escoger si las consecuencias que traiga esta acción consigo las se hace acreedor de él mismo o las deja a cargo del comisionista. El comisionista está obligado a dar noticia al comitente de los hechos o circunstancias que afecten el encargo sin demora de la ejecución de dicho encargo. Es decir, que cualquier actividad, hecho o circunstancia que se interponga en la realización de sus encargos deberá ser avisada al comitente de la manera más pronta posible para actuar de la manera más adecuada. El comisionista será responsable de los efectos y mercaderías que recibiera en términos y condiciones acordados, así como es responsable de su conservación, y esta responsabilidad se hará cuando sean casos fortuitos o de fuerza mayor.
Es decir, que en el caso de que tuvieran su poder mercancías o algún efecto, pues es responsable de la aseguración de estos y la conservación tal como se las entregaron, o sea, en óptimas condiciones. Y esto solo cesa en casos de fuerza mayor o fortuitos, como podría ser algún evento que no estuviera dentro de las manos del comisionista. El comisionista deberá contratar el transporte para los efectos en casos de deberlo remitir a otro punto, así como la aseguración de los mismos. Es decir, entonces que si necesita mover los efectos de un lugar a otro, pues él tiene que desembolsar de su bolsillo para que se lleve a cabo de la mejor manera, pues también tiene que asegurarse de que estos lleguen pues en condiciones óptimas. El comisionista no puede comprar ni vender lo que se le hubiera mandado sin consentimiento expreso del comitente, así como deberá acatar o solicitar autorización para la modalidad de venta del mismo. En el caso de autorizado, deberá avisarle al comitente los nombres de los compradores. Pues bueno, aquí nos habla de que el comisionista no está autorizado para comprar o vender cosas ajenas a lo que se le ha conferido, y ahí en el caso de hacerlo, con previa autorización, obviamente, deberá pues avisarle al comitente quiénes son los compradores, sus nombres y pues todo lo que conlleva. Salvo pacto de lo contrario, el comisionista tiene derecho a ser remunerado. En caso de no existir estipulación previa, se hará en base a la plaza donde se realice la comisión. Es decir, que si en el contrato se pacta lo contrario a que no será remunerado, que pues no llega a suceder, el pago por el trabajo del comisionista se hará en base a la costumbre de lo que se lleva a cabo en la plaza donde se realiza la comisión. El comitente puede revocar en cualquier momento la comisión o, en caso de muerte del comisionista, el contrato queda rescindido. El comitente puede decir que ya no quieren pues más o no necesita más de las actividades del comisionista, pues ya ahí se lleva a cabo otro proceso. Y pues el otro se explica solo que en caso de que se muera el comisionista, pues el contrato queda como nulo, básicamente. El contrato de comisión mercantil permite a las empresas adaptarse rápidamente a cambios en el mercado, ya que pueden contratar a un comisionista para realizar actos de comercio específico. El contrato de comisión mercantil contribuye al desarrollo económico, ya que permite a las empresas aumentar su actividad comercial y generar empleo. Además, fomenta la competencia, ya que permite a las empresas pequeñas y medianas competir con las grandes. Continuar entonces con el contrato de factores independientes. Un contrato de factores independientes es un acuerdo entre un comerciante y personas que trabajan para él, ya sea dirigiendo la empresa o realizando gestiones de manera propia o en nombre del propietario de dicha empresa. El contrato de factores independientes puede aumentar la productividad del principal, ya que el dependiente se concentra únicamente en la realización de las gestiones propias del tráfico. Para que este sea válido, ambas partes deben contar con la capacidad legal para contratar. El objeto del contrato debe ser lícito y posible, así como contar con una forma específica si la ley así lo exige. Los factores deben tener capacidad legal para obligarse y autorizar. Estos además negociarán y contratarán en nombre de sus principales, expresándolo así en los documentos, pudiendo contratar también en nombre propio con previa autorización de sus principales y en los términos acordados. Podrán traficar o interesarse en las negociaciones del mismo género. Es decir, que los factores, o bueno, como yo lo entiendo, los contratistas o los subgerentes en una empresa, por ejemplo, contratan el nombre de la empresa o en el nombre del dueño, y también pueden hacerlo en nombre propio si se contrata a un personal pues en alguna actividad subalterna que él requiera. Y pues esto necesitaría previa autorización de los principales o los dueños, y en términos acordados, estos mismos pueden involucrarse pues en los negocios. En todos los contratos celebrados por los factores con tal carácter quedarán entonces obligados los principales y sus bienes. En caso de contraer el nombre propio, quedan directamente obligados. Así el otro factor podrá dirigir su acción contra el factor o el principal. En esta parte se nos explica que los contratos celebrados por los factores, en el caso de que se celebren en nombre del principal, pues quedan obligados el principal y sus bienes. En el caso de que se contraigan por nombre propio, pues quedan directamente obligados ambos, y el otro factor podrá
entonces a dirigir su acción contra el factor o el principal. Se entenderá entonces que los contratos celebrados por los factores que recaigan en el tráfico están hechos por cuenta del principal. Es decir, que pues en las operaciones que sean del tráfico relevantes y referentes a las negociaciones, pues se entienden hechos o automáticamente por el principal. Los poderes conferidos a un factor cesarán entonces cuando sean expresamente revocados o se ha vendido el establecimiento del que estaba encargado. Mientras no se le notifique al factor, sus actos y contratos ejecutados serán válidos. En esta parte dice entonces que los poderes conferidos al factor para que realice sus actividades serán revocados únicamente cuando sean expresamente quitados del mismo o cuando sean vendido el establecimiento que era encargado Por ejemplo, un gerente de tienda, pues si se le dice que lo van a despedir o que el establecimiento, su sucursal va a ser vendida, es entonces cuando ya queda, se le retiran los poderes que se le dieran. Y en el caso de que antes de que se le notificara realizara actos o contratos, pues estos serán válidos. La recepción de mercancías hechas por el dependiente se entiende a nombre del principal, es decir, que todas las recepciones, bueno, se explica solo, ¿no? Que todas las recepciones hechas por los dependientes se entiende que las realiza el principal en persona. Con previa autorización, dependientes y factores pueden delegar encargos, así como estos serán indemnizados por los principales en el caso de que sufrieran daños y perjuicios en el desempeño de sus encargos. Por el contrario, estos son responsables de responder por daños y perjuicios que causen por malicia o negligencia o infracción. Es decir, que los factores y dependientes quedan autorizados de subcontratar a más empleados, así como en el transcurso del desarrollo de sus actividades, si se les causa algún daño o perjuicio, el principal queda directamente obligado a indemnizarlos. Caso contrario, si el factor o dependiente este, daña o perjudica por malicia al principal, pues es este el que queda obligado a responder por negligencia o infracción. Si el contrato celebrado no tuviera tiempo señalado o cualquiera de las partes puede darlo por finalizado con un aviso de un mes de anticipación. De lo contrario, ninguno puede terminarlo sin el consentimiento de la contraparte antes del vencimiento. Es decir, que si no se estipula directamente cuándo finaliza este negocio, pues se entiende que ambas partes pueden finalizarlo en cualquier momento, dando un aviso de mínimo un mes de anticipación. Eh, de lo contrario, en el caso de que sí hubiera una fecha de vencimiento estipulada, ninguna de las dos partes puede rescindir del contrato hasta el vencimiento. Los principales deberán llevar la contabilidad de sus dependientes, es decir, que los principales deben estar enterados en todo momento de las operaciones contables y pues en general que estén haciendo sus dependientes. Los principales pueden despedir a sus dependientes por fraude o abuso de confianza, por hacer alguna operación sin autorización y por faltas de respeto graves al principal, su familia o dependencia. Es decir, que en este caso particular, se puede rescindir del contrato por parte del principal en el caso de que pues se lleve a cabo alguna acción que perjudique al principal, su familia o su dependencia, así como para la actividad económica. Los dependientes podrán despedirse de sus principales antes del plazo por falta de cumplimiento por parte del principal o por malos tratos del mismo. Es decir, que si el dependiente observa o se siente violentado, pues puede rescindir del contrato sin ningún, vaya, sin ninguna consecuencia y antes del tiempo de vencimiento. Aplica con el incumplimiento, ya pudiera ser de pagos, de estipulaciones en el contrato también. El contrato de factores independientes establece las responsabilidades y obligaciones de las partes involucradas, lo que protege los derechos de tanto principales, factores y dependientes. El contrato de factores y dependientes fomenta la confianza entre las partes involucradas, ya que establece un marco claro y definido para la relación comercial. Continuaré entonces con el depósito mercantil. El contrato de depósito mercantil refiere de la entrega del depositante al depositario de cosas que son objeto de comercio o a consecuencia de una operación mercantil.
El contrato de depósito mercantil es una herramienta útil para las empresas que necesitan almacenar y custodiar bienes o mercancías y ofrece beneficios como la seguridad, la libertad de espacio, la especialización y la reducción de costos. Para que sea válido, debe contar con la ausencia de vicios en el consentimiento y ambas partes en capacidad jurídica para ejercer sus derechos y obligaciones, así como las cosas depositadas sean de objeto de comercio o consecuencia de una operación mercantil, así como el depósito queda constituido mediante la entrega de la cosa al depositario. Salvo pacto que diga lo contrario, el depositario puede exigir una retribución por el depósito, lo cual se estipula en el contrato, o de lo contrario a los usos de la plaza en que se constituyó el depósito. Es decir, que el depositario, en este caso la persona que cuida del depósito, pues puede exigir una compensación por dicho trabajo realizado, de que normalmente se estipula en el contrato. En caso de que no se estipulara en dicho contrato, pues será costumbre de lo que se lleve a cabo en la plaza donde se constituyó el contrato, es decir, en el lugar donde se constituyó bajo esas leyes o reglamentos. El depositario está obligado a conservar la cosa como la reciba y a devolverla con los documentos si los tuviere en el momento que el depositario lo pida. Responderá entonces por los daños o perjuicios causados. Es decir, que sea cual sea la cosa de depósito, el depositario debe conservarla, cuidarla y resguardarla para que al momento de devolverla o que el depositario la quiera de regreso, pues, este pueda pues entregarlo de manera óptima, así como la documentación correspondiente si es que se le entregó. Cuando el depósito sea en dinero con especificaciones de las monedas o cuando se entreguen cerrados y sellados, los aumentos o bajas en su valor corren por cuenta del depositante. Es en cambio que si no se entregan dichas condiciones, el depositario responderá por su conservación. Es decir, que si el depósito es realizado en dinero, por dar un ejemplo, si estás en México y se hace con la especificación de que es en dólares, al momento de que se le regresa el depósito al depositante, y los sobres o sí, los sobres que se le entregan están cerrados y sellados tal como él los entregó, las bajas de valor, por ejemplo, la fluctuación de la moneda, corren a cuenta del depositante. En cambio, si no se entregan en las condiciones que el depositante las dejó, pues entonces es ahí cuando corre por cuenta del depositario responder por los daños y perjuicios causados y pues cualquier cosa, ¿no? Por contraparte, los riesgos de los depósitos corren a cargo del depositario, siendo su cuenta los daños si no prueba que fueron por fuerza mayor. En el caso que los depósitos corran algún riesgo como extravío o alguna causa de fuerza mayor como algún desastre natural, pues el depositario entonces responde por ello si no prueba entonces que fue por una de estas causas. Con previa autorización, el depositario puede disponer de las cosas que fuesen objeto de depósito, ya sea para sí o para sus negocios. Es entonces que cesan los derechos y obligaciones de depositante y depositario, surgiendo entonces los del contrato que se celebra en su lugar. Es decir, que con previa autorización, en caso de que fuera dinero o alguna cosa que pueda ser de utilidad para el depositario, puede usarlas a su favor con con la condición de que después los repondrá, así como pues cesan las obligaciones de depositante y depositario, surgiendo entonces los del contrato que se celebre en su lugar, ya sea de préstamo o pues de venta. El contrato de depósito mercantil facilita el comercio al permitir que las empresas almacenen y custodien bienes y mercancías de manera segura y eficiente, así como puede ser adaptado a las necesidades específicas de cada empresa. Su trascendencia se refleja en la contribución al desarrollo económico y la creación de empleo, lo que mejora la competitividad y la protección de derechos. Continuando entonces con el contrato de préstamo mercantil. Se presume mercantil el préstamo cuando se contrae entre comerciantes, así como cuando las cosas prestadas se destinan a actos de comercio y no para ajenos a este. El objeto del contrato de préstamo mercantil es la entrega de una cantidad de dinero o bienes por parte del prestamista al prestario, con la obligación de devolverla en un plazo determinado y con intereses.
Para que este sea válido, debe contar entonces con ambas partes teniendo capacidad jurídica para la realización de sus obligaciones y la obtención de sus derechos, así como la ausencia de vicios en el consentimiento y una forma especial de manifestación de consentimiento cuando la ley así lo exige. El contrato de préstamo mercantil permite a las empresas obtener financiamiento para realizar inversiones, cubrir gastos o financiar su actividad comercial. Consistiendo el préstamo en dinero, pagará entonces el deudor devolviendo una cantidad igual a la recibida. Se hará conforme a la ley monetaria vigente al momento de hacer el pago. Si se ha pactado en alguna moneda extranjera, la alteración, sea daño o beneficio, le concierne al prestador. En el caso de valores o títulos o préstamos en especie, deberá el deudor devolver entonces otros tantos de misma calidad y condición, o su valor monetario en el caso de que se hubiese extinguido al momento del pago, salvo que se haya pactado lo contrario. Es decir, que si el préstamo se realiza en dinero y moneda mexicana, se debe pagar de manera, de manera adecuada y oportuna. En el caso de que se pacte en alguna moneda extranjera, las fluctuaciones de la moneda corren por cuenta del prestamista y sean beneficio o daño le corresponden a él. En el caso de que las cosas prestadas sean valores, títulos o préstamos en especie, el deudor deberá devolver entonces otros tantos equivalentes a estos que se le fueron consignados, o en el caso de que estos hubieran extinguido o acabado al momento del pago su valor monetario, salvo que se haya pactado lo contrario en el contrato. En los préstamos por tiempo indeterminado no se podrá exigir el pago al deudor hasta los 30 días siguientes a la interpretación que se haga judicial o extrajudicialmente ante un notario y dos testigos. Es decir, que se puede hacer la reclamación del pago después de 30 días que el caso se haya llevado ante algún notario público y con dos testigos presentes al momento de la reclamación. Si el deudor se demora a hacer el pago de sus deudas, debe satisfacer entonces desde el día siguiente al vencimiento pactado el interés que se haya pactado en el contrato o en su defecto el 6% anual. Si el préstamo consistiera en especie, se graduará el valor por los precios que las mercaderías prestadas tengan en la plaza que deba hacerse la Devolución o porque determinen peritos si la mercancía estuviera extinguida para ese momento. Si consistiera en títulos, el rédito por mora será el que estos mismos determinen, o falta de esto el 6% anual, determinándose su precio por su valor en la bolsa en caso de que estos coticen o por el valor que tuvieron en la plaza. Es decir, que si el deudor es un deudor moroso, el interés será el que se haya pactado en el contrato, sin que este exceda las leyes vigentes de este tipo de negociaciones, y en el caso de que no se haya pactado ningún interés, pues se hará con el 6% anual. Si el préstamo consistiera en especie, se graduará el valor de los precios de las mercaderías al momento del pago en el mercado, para que pues se devuelva el valor monetario, y en el caso de que estos ya no existan y no haya una posibilidad de determinar su valor actual en el mercado, se determinará por los peritos. En el caso de los títulos, el rédito por mora será parecido al de efectivo, el 6% anual, o el monto que determinen en el contrato. Se determina su precio por el valor en el que cotiza en la bolsa o el que se haya estipulado en la plaza donde se realiza el pago. Los intereses vencidos y no pagados no devengarán interés. Los contratantes podrán, sin embargo, capitalizarlos, y cuando el acreedor reciba entonces el capital como pago sin reservarse el derecho a intereses pactados o debidos, extingue la obligación del deudor de los mismos. Es decir, que si el prestamista recibe un pago y no da a entender que aún se le deben los intereses devengados por mora, etcétera, las obligaciones del deudor se extinguen al momento de que el prestamista acepta que se le ha pagado completo. El contrato de préstamo mercantil puede ayudar a las empresas a reducir su carga financiera, ya que pueden obtener financiamiento a largo plazo y con intereses más bajos que otros instrumentos financieros. Su importancia recae entonces en que estos son fundamentales para empresas y autónomos que puedan tener la seguridad necesaria para el desarrollo de su actividad. Serán mercantiles las compraventas que se hagan con el objeto directo y preferente de traficar,
Es el acuerdo de dos o más partes para producir o transferir bienes y obligaciones. Las disposiciones relativas al contrato de compraventa son aplicables al de permuta mercantil, salvo la naturaleza de este. Tiene como objeto principal la transferencia de la propiedad de bienes de una parte a otra a cambio de un precio establecido. Regula la compra y la venta de bienes que son objeto de comercio y proporciona un marco legal que regula cómo se deben llevar a cabo dichas transacciones comerciales, estableciendo derechos y obligaciones para ambas partes. Para que la compraventa sea válida, las que se hicieren sobre muestras o cualidades determinadas por el comercio se perfecciona solo por el consentimiento de las partes. De caso contrario, hasta que el comprador no las vea y sean determinables, no se tendrá por perfeccionado. Los contratantes se sujetan a todas las estipulaciones lícitas que se hubieran pactado. Es decir, que ambas partes tienen derechos y obligaciones pactados en las estipulaciones en el contrato y ambos aceptan tácitamente que responderán a estas. Si se ha pactado la entrega de las mercancías en cantidad en plazos determinados, el comprador no estará obligado a recibirlos fuera de ellos. Pero si se aceptaran entregas parciales, quedará consumada la venta en lo que a esta se refiere cuando sean entregadas. Si no se ha pactado un plazo de entrega, el vendedor deberá ponerlas a disposición del comprador en las 24 horas siguientes. Es decir, que si se determinan cantidad y plazos determinados de entrega, el comprador no está obligado a recibir dichos bienes este, de efecto de compraventa fuera de estos. Pero si aceptara entregas parciales, pues quedará consumada la venta hasta que sea entregada la totalidad de estos. En caso de que no se haya pactado ningún plazo de tiempo determinado para la entrega de las mismas, el comprador tiene la obligación de ponerlas a disposición del. En caso de que no se haya pactado un plazo de entrega de las mismas, el vendedor deberá ponerlas a disposición del comprador en las 24 horas siguientes, sin importar pues factores exteriores. Una vez perfeccionado el contrato, el contratante que cumpliere tendrá derecho a exigir del que no la indemnización por daños y perjuicios. Es decir, que si cualquiera de las partes no cumple pues su parte de las estipulaciones o cláusulas a las que se obligó, la contraparte, ya sea comprador o vendedor, puede exigir que se cumplan las mismas y además que se le indemnice por daños y perjuicios que le puedan causar esta mora. Una vez entregada real, jurídica o virtualmente la cosa, los daños o menoscabos serán por cuenta del comprador. En caso contrario, responderá el vendedor. En los casos de negligencia, culpa o dolo, además de la acción criminal, los autores serán responsables de las pérdidas. Quiere decir que en el momento que el comprador acepta tácitamente, sin hacer ninguna reclamación de que ha recibido la cosa, los daños que pueda presentar esta son directamente su responsabilidad. Caso contrario, si aún se encontraran a disposición del vendedor, los daños que éste presente pues son su responsabilidad y debe responder por las mismas. En el caso de que pues se lleve a cabo alguna acción criminal en contra del objeto de compraventa, pues los autores serán los responsables de las pérdidas y no queda obligada ninguna de las partes. En el momento que el comprador acepte que las mercancías quedan a su disposición, se tendrá por virtualmente recibido de ellas y el vendedor pasa a ser un simple depositario. Es decir, que en cuanto el comprador acepte que ha recibido las mercancías en la manera y condiciones óptimas, el vendedor pasa al puesto de un simple depositario y ya quedan rescindidas sus obligaciones como vendedor. El comprador deberá pagar el precio en términos y plazos convenidos. A falta de convenio, pagará El momento de la entrega. La demora lo hará pagar réditos al tipo legal sobre su adeudo. Es decir, que el comprador debe cumplir con los pagos que se han pactado en el tiempo establecido. En el caso de mora, pues se hace acreedor de réditos al tipo legal en donde se realiza la compraventa. Los gastos de entrega serán a cargo del vendedor hasta que lleguen a disposición del comprador los de recibo o extracción a cargo del comprador. Es decir, que los gastos de envío, en caso de que se requiriera que se traslade el objeto de compraventa de un punto a otro, se harán a cuenta del vendedor y en caso de que se tenga que hacer algún pago por recibo o extracción de algún lugar de paquetería, etcétera, correrán a cuenta del comprador. Si las mercancías presentaran fallas de calidad o cantidad, el comprador tiene 5 días para reclamar por escrito
o 30 días si estos presentan vicios internos en las mismas. Es decir, que si las mercancías al momento de que el comprador las empieza a revisar tienen alguna falla, en cuanto a calidad o cantidad, tiene 5 días para reclamarle al vendedor por escrito, o en el caso de que tenga vicios internos como alguna falla de fábrica, pues tiene 30 días. De lo contrario, si no se hace notificar al vendedor en este tiempo determinado, pues quedan rescindidas sus obligaciones de responder por estos daños. Dado pacto contrario, el vendedor queda obligado a la evicción y saneamiento, que no es más que responder legalmente por la cosa vendida en caso de que se necesite. Mientras las mercancías estén a disposición del vendedor, este tendrá preferencia sobre ellas con respecto a cualquier acreedor. Y los depósitos y ventas públicas a que se hubiere lugar en la ejecución de compraventas mercantiles se harán frente a una autoridad que, asimismo, las mercancías que estén a disposición del vendedor, pues, este tendrá preferencia de cobro con respecto a ellas, con respecto a cualquier acreedor. Todas las disposiciones anteriores son aplicables al contrato de permuta, a excepción de su naturaleza. El contrato de compraventa atribuye al desarrollo económico al facilitar la transferencia de propiedad y la circulación de bienes y servicios. El contrato de permuta fomenta la confianza entre las partes involucradas, ya que establece un marco claro y definido para la relación comercial. Continuaremos con el contrato de consignación mercantil. La consignación mercantil es entonces el concepto por virtud del cual una persona denominada consignante transmite la disponibilidad y no la propiedad de uno o varios muebles a otra persona denominada consignatario, para que le pague el precio por ello en caso de venderlos en el término establecido o se lo restituya en caso de no hacerlo. El objeto principal es regular la entrega de mercancías por parte de un consignador a un consignatario sin que se transfiera la propiedad de los mismos en el momento de la entrega. Permite al consignatario vender los productos en nombre del consignador con la obligación de rendir cuentas sobre las ventas realizadas a cambio de una comisión por realizar esta labor. Ambas partes deben contar con la capacidad legal, el objeto del contrato debe ser lícito y posible, así como contar con una forma específica si la ley así lo exige. El consignatario tendrá la obligación de pagar por el bien o devolverlo, así como deberá realizar los actos tendientes a la conservación de los bienes y sus derechos. Para efecto de lo anterior, deberá proveer el consignante de los fondos necesarios con 2 días de anticipación a la realización del acto. Es decir, que el consignatario tiene la obligación de mantener los bienes y los derechos que se le confieren a de la manera más óptima posible, y el consignante debe proveer entonces de los fondos o liquidez económica necesaria para que esto se lleve a cabo de la mejor manera. En el caso de que el consignatario hubiera realizado erogaciones para los efectos del párrafo anterior, ese tendrá derecho a que se le reembolse por parte del consignante. Los riesgos del bien se transmiten al consignatario cuando el consignante haga la entrega, con la excepción de caso fortuito o de fuerza mayor, en cuyo caso correrán a cargo del consignante. Es decir, que si el consignatario tuviera que realizar pagos para mantener el, el bien y sus derechos de la manera más óptima, pues tiene derecho a que el consignante le reembolse el gasto que ha realizado. Además, que los riesgos que pueda presentar el bien se transmiten de consignatario a consignante cuando se hace la entrega, a excepción de caso fortuito de fuerza mayor, algo que se escape de las manos de ambos contratantes, y en cuyo caso pues corren a cargo del consignante. El consignante transmitirá la posesión al consignatario y en su momento la propiedad de los mismos al adquiriente. En caso contrario, estará obligado a responder por los daños y perjuicios causados, así como la evicción y saneamiento en caso de que los bienes dados en consignación o por los vicios ocultos en los respectivos. En el caso de un bien que al momento de la venta el consignatario no esté enterado que tiene un vicio oculto, es decir, alguna falla en su funcionamiento, pues el consignatario está obligado a la evicción y saneamiento de dicho bien, pues debe darse por enterado y dar por enterado al adquiriente de que pues el bien tiene alguna falla.
Las partes contratantes podrán pactar una retribución para el consignatario que consistirá en una suma determinada de dinero, en un porcentaje sobre el precio de la venta o en algún otro beneficio. Es decir, que la retribución que se le haga al consignatario puede hacerse de manera como si fuera un sueldo, algo externo que siempre se le dé, un porcentaje sobre el precio de la venta del bien o otro beneficio como pueden ser títulos o una parte del bien. Cuando se pacta una retribución para el consignatario sin que el bien o bienes consignados hayan sido vendidos y sin que dicha retribución haya sido cubierta, se entenderá que lo consignado responde por el importe pactado. Es decir, que si el consignante no ha hecho el pago de la retribución y los bienes ya hayan sido vendidos, entonces estos bienes responden por el importe pactado. Es decir, que al momento de regresar el saldo o el precio que se le ha conferido a la venta, pues se descontará la retribución correspondiente para el consignatario. Una vez verificada la venta del bien dado en consignación, el consignatario tendrá 2 días hábiles para entregar la ganancia pactada al consignante, salvo pacto en contrario. En caso de que el consignatario retenga el bien o el producto obtenido de la venta de manera injustificada, salvo pacto en contrario, además de estar obligado a restituir el bien o pagar el producto obtenido de la venta, este deberá pagar al consignante un 3% del valor de mercado del bien consignado por cada mes o fracción que dure la retención respectiva, en cuyo caso los riesgos derivados de la pérdida o deterioro por caso fortuito o fuerza mayor se entenderán transmitidos al consignatario. El consignatario tiene 2 días hábiles para entregar el depósito o la liquidez económica que se le haya entregado al consignante, salvo que se pacte lo contrario o algún tiempo determinado que sea mayor. En caso de que el consignatario retenga el bien obtenido de la venta de manera injustificada, estará obligado a restituir el bien y pagar pues el producto obtenido de la venta, además de los intereses del 3% sobre el valor del mercado del bien consignado por cada mes o fracción que dure la retención injustificada. El consignatario podrá disponer válidamente del bien solo con el fin previsto en el contrato. Los efectos consignados no podrán ser embargados por los acreedores del consignatario. Es decir, que el consignatario está estrictamente limitado para la manipulación del bien a lo pactado en el contrato. En este caso, si el consignatario tuviera alguna deuda, el bien consignado no puede ser embargado por dichos acreedores. Si el consignante no recoge la mercancía dentro del término señalado con anterioridad, salvo pacto en contrario, estará obligado a cubrir el consignatario el equivalente al 2% mensual del valor del mercado del bien de que se trate por concepto de almacenaje, por cada mes o fracción que tarde en recoger el mismo, en cuyo caso los riesgos derivados de la pérdida o deterioro por caso fortuito o fuerza mayor se entenderán transmitidos al consignante. Es decir, que al momento de que se le notifique que ya se ha pactado o se ha perfeccionado la venta y que tiene que pasar a recoger pues el bien obtenido, si no lo hace en los 2 días siguientes a que se le avisa, o pues en el caso contrario de que se haya pactado algún tiempo determinado, si no llegara a hacerlo, pues tiene que pagar al consignatario el 2% mensual del valor del mercado sobre el bien que se está consignando por concepto de almacenamiento por cada mes o fracción que tarde en recoger el mismo. En el caso de pérdida o deterioro de dicho bien por fuerza mayor o caso fortuito, se entenderán transmitidos al consignante. Son causas de determinación de dicho contrato la ejecución total de las obligaciones derivadas del contrato, el vencimiento del plazo pactado, la muerte de alguno de los contratantes, el mutuo consentimiento y el incumplimiento de las obligaciones de alguna de las partes. Es decir, que si se ha terminado de realizar la consignación, pues se da por rescindido el contrato, así como si se vence el plazo pactado en el dicho contrato. Si alguno de los contratantes muere o por mutuo consentimiento de ambos, también se puede rescindir. Y por el incumplimiento de alguna de las partes, la contraparte que esté cumpliendo con sus obligaciones puede rescindir de dicho contrato. El contrato de consignación mercantil puede reducir los costos del consignante, ya que no tiene que invertir en la venta y distribución de los bienes.
Es una forma de transmitir la disponibilidad de los bienes sin ceder su propiedad, ayudando hacia el aumento de ganancias con los costos más bajos. Por último, contrato de transporte terrestre. Se reputa entonces el contrato de transportes por vías terrestres cuando tenga por objeto mercaderías y cualesquiera efectos del comercio, sea comerciante el portador. Su objeto principal es el transporte de las mercancías a cambio de un pago. Para que este contrato sea válido, ambas partes deben contar con la capacidad legal de cumplir con sus obligaciones y el objeto del contrato debe ser lícito y posible, así como contar con una forma específica si la ley así lo exige. El porteador, salvo pacto contrario, puede estipular con otro la conducción de mercancías. El último porteador tendrá la obligación de entregar la cosa al asignatario. El contrato de transporte es rescindible a voluntad del cargador antes o después del viaje, pagando en el primer caso al porteador la mitad y en el segundo la totalidad del porte. También puede rescindir antes o durante el viaje si sobreviniera algún suceso de fuerza mayor. Es decir, que el porteador puede emplear a algún otro con la conducción de las mercancías y, siendo este el caso, el último porteador tendrá la obligación entonces de entregar la cosa a la persona que se le ha asignado. El contrato de transporte es rescindible a voluntad del cargador antes o después de haber terminado el viaje. Si se termina antes, pues el porteador debe pagar la mitad y el segundo debe pagar, en el caso de que se haga después del viaje, pues debe pagar la totalidad del porte. Sí, también se puede rescindir antes o durante el viaje si sobreviniera algún caso de fuerza mayor, como pues algún accidente en el transcurso. En los casos previstos en el artículo anterior, cada uno de los interesados perderá los gastos que hubiese hecho si el viaje no se ha verificado, y si está en curso, el porteador tendrá derechos a que se le pague del porte la parte proporcional respectiva al camino recorrido y la obligación de presentar las mercancías para su depósito a la autoridad judicial del punto en que ya no le sea posible continuarlo. Es decir, entonces que si el viaje se interrumpe por algún caso de fuerza mayor, pues cada uno de los interesados, portador, cargador y asignatario, perderá los gastos o inversiones que hubiese hecho si el viaje no se ha verificado, y si está en curso el portador, tendrá derecho a que se le pague la parte proporcional al recorrido que ha realizado y pues contrae la obligación de presentar a las autoridades más cercanas al punto en el que ya no pueda y no le sea posible continuar con el encargo. El porteador de las mercaderías deberá extender una carta aporte al cargador de la cual él mismo podría pedir una copia. En dicha carta aporte se expresan los datos del cargador, porteador y de la persona que los ha de recibir, las características de las mercaderías, el precio del transporte, la fecha y lugar donde se hace la expedición, el plazo de entrega y la indemnización a cargo del porteador en caso de retardo. Si alguno de los datos es omitido, no afectará la validez y peso de la carta. Esas cartas portes serán títulos legales ante el cargador y el porteador. Cumplido el contrato, la carta se le devolverá al porteador. En caso de extravío, se debe tener un recibo de los objetos entregados. Es decir, que el documento legal que en este caso ampara tanto el porteador como cargador será la carta porte. Los datos ya se mencionaron, cada uno de los elementos que debe tener para que sea pues considerado como tal. Y si en el caso de que alguno de los datos sea omitido, pues no afecta la validez y peso de dicha carta. La carta pues se le tiene que devolver al porteador al momento de la entrega. Y en caso de extravío, pues se debe extender un recibo de los objetos entregados, es decir, algún escrito o alguna prueba de que pues efectivamente se han entregado las mercaderías. El cargador está obligado a la entrega de la mercancía en condiciones y a sufrir las pérdidas de no ser así, a dar los documentos necesarios, a asumir los comisos que se le impongan por infracciones a las leyes y a indemnizar de todos los daños y perjuicios al porteador. Es decir, que pues el cargador está obligado a conservar y asegurar la mercadería que se le está entregando, y de caso contrario que ésta sufra alguna pérdida o daño, pues corren por parte del mismo. De igual manera, si infracciona o incumple alguna ley, pues se le debe de indemnizar de todos los daños al porteador, así como cumplir con dicha infracción.
El cargador tiene derecho a variar la consignación de las mercancías mientras estuviera en camino. Es decir, que puede variar en la ruta, variar en la forma que lleve las mercancías con la finalidad pues que se haga de la mejor manera. El portador está obligado a recibir las mercancías, a emprender y concluir el viaje, a cuidar y conservar las mercancías, a entregar dichas mercancías al tenedor, a pagar en caso de retardo, a pagar las pérdidas y en general a cubrir al cargador o consignatario por daños y perjuicios hasta el momento del recibo de las mercancías. Es decir, que cualquier daño que sufra la mercadería al momento de la entrega o el viaje, pues corre a cuenta del portador y pues debe cubrir al cargador y al consignatario por daños y perjuicios que les puedan traer consigo alguno de estos sucesos. El mismo tiene derecho a recibir la mitad del porte convenido si por negligencia o culpa del cargador no se verificara el viaje, a percibir la totalidad si por negligencia o culpa del cargador no se verificara el viaje, siempre que en virtud del convenio de transporte. A rescindir el contrato si comenzado el viaje impidiere su continuación un acontecimiento de fuerza mayor y a exigir al cargador la apertura de reconocimiento de los bultos que contengan las mercancías, a retener las mercancías mientras no se le pague el porte. Es decir, que éste debe responder por la negligencia o culpa del cargador y tiene derecho a recibir la mitad o totalidad del porte convenido según lo convenido en el contrato. Y de rescindir el contrato si comenzado el viaje, pues algún acontecimiento de fuerza mayor impida que se lleve a conclusión y exigir al cargador la apertura y reconocimiento de los bultos que contengan las mercancías, es decir, que éste acepte de manera expresa que las mercancías están en condiciones óptimas, así como a retener las mercancías en caso de que no se le pague el porte, tiene derecho a retenerlas en su propiedad hasta que pues se le pague la totalidad que le corresponde. El contrato de transporte mercantil puede crear empleo en el sector de transporte y logística. Dicho contrato puede mejorar la competitividad de las empresas al permitir la movilización eficiente de mercancías. Eso ha sido todo de mi parte. Muchas gracias.